reúne tus fuerzas. Este es el tema del día de hoy. Hoy vamos a concluir esta serie y yo quiero saber si le ha bendecido. ¿Usted ha crecido espiritualmente con esto? Sé que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de ustedes. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 5 versos del 22 al 23 en esta paráfrasis. Vamos a esperarla acá, listo. Vamos a leer a la cuenta de 3. Venimos a la iglesia a leer la palabra, ¿listo? 1, 2, 3. Pero ¿qué pasa cuando vivimos de la misma manera en un huerto? Vivir por el Espíritu Santo trae regalos a nuestras vidas. Cosas como afecto a los demás, la satisfacción y el gusto de vivir y la serenidad. Desarrollamos la voluntad de perseverar en medio de las cosas que suceden, un sentido de compasión en el corazón y una convicción de que una santidad básica impregna las cosas y las personas. Nos encontramos involucrados en compromisos leales, sin necesidad de forzar nuestro camino en la vida, capaces de reunir y dirigir nuestras energías sabiamente. Usted dice, uy, eso que leímos, ¿de dónde salió? Es una paráfrasis de lo mismo que hemos leído cada que arrancamos esta serie, las prédicas de frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, solo que dicho de otra manera. Entonces vamos a mencionar, amor se traduce como afecto por los demás. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, empiezas a sentir afecto, empiezas a volverte un poco más cariñoso, más amable con la gente que te rodea. El gozo es la satisfacción y el gusto de vivir. Cuando el Espíritu Santo vive en ti, empiezas a tenerle gusto a la vida, te da satisfacción que amanezca. Hay algunas personas que dicen, ¡ay, ya amaneció!, porque preferirían quedarse dormidos. Pero cuando alguien realmente tiene al Espíritu Santo en su corazón, le da satisfacción cuando amanece. Luego sigue paciencia, y es lo que llamamos paz, que es lo que llamamos serenidad, felicidad, serenidad, quietud. Pero no significa, recuerde, no significa quedarme quieto esperando que todo suceda, sino que con paz hago todo diligentemente. Luego viene paciencia, que es la voluntad de perseverar en medio de las cosas que sucedan. Luego viene una compasión en el corazón, que es bondad. Luego una convicción de que la santidad básica impregna las cosas y las personas, que es benignidad. Nos encontramos involucrados en compromisos leales, que es fe y fidelidad, sin necesidad de forzar nuestro camino en la vida, que es humildad. ¿Usted estuvo el domingo pasado? ¿Cómo le fue con la prueba de humildad? Levante la mano el que se sintió que esta semana lo probó Dios en humildad. Yo esta semana lo sentí fuertemente, pero gracias a Dios creo que pasé la prueba. Creo que estaba tan pendiente de que iba a suceder que cuando llegó el momento inmediatamente saqué mi cara humilde. Y luego viene la última, que es la de hoy, capaces de reunir y dirigir nuestras fuerzas y energías sabiamente. Entonces, ¿cuál es el significado del dominio propio? Ahí lo dice el versículo. Una persona que se domina a sí mismo o a sí misma es capaz de reunir y dirigir sus fuerzas sabiamente. Se domina. El dominio propio tiene dos caras. Normalmente la gente piensa que lo primero que hace el dominio propio es retenerme de hacer lo malo. Pero lo más importante del dominio propio es la capacidad que tú tienes para saber usar tus habilidades para hacer lo correcto. El dominio propio no es solo no hacer lo malo. El dominio propio es capaz de usar mis habilidades para hacer lo bueno, saber usarlas. Cuando un jugador de fútbol sabe manejar el balón, se le llama control de balón. Y yo le llamaría en la vida cristiana dominio propio. No es lo que no puedes hacer, sino lo que sí puedes hacer. Eso es el verdadero dominio propio. Cuando el Espíritu Santo vive en la vida de alguien, esa persona empieza a usar sus habilidades de la mejor manera. Empieza a enfocar y a reunir sus fuerzas para lo correcto, para hacer lo que bendice, no solo su vida, sino la vida de los demás. Pero igual tengo que hablar
de la otra cara de la moneda del dominio propio, y sería el retenerme, que es no usar mis habilidades en las cosas que le hacen mal a otros o a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que enfatizar en esto en esta prédica del día de hoy? Porque en el dominio propio muchos de nosotros estamos llevando una batalla todos los días. Queremos ser una persona ideal, pero lo que hay entre semana no es esa persona ideal. Dígale al que tiene a su lado: soy yo. Eso es lo que hay entre semana, yo. Así como soy, esto es lo que hay. Y quiero que por la palabra del día de hoy usted encuentre descanso en Dios y que usted ayude a combatir al Espíritu Santo, ese usted que no le gusta, esa versión de usted que le parece fastidiosa o que no le gustaría volver a ser. Entonces, tengo una pregunta para ustedes: ¿cuál es el mayor problema de una persona? Si le pregunto a usted o a cualquier lugar, en cualquier lugar, a cualquier persona, ¿cuál es tu mayor problema en este momento? Le aseguro que algunas personas me dirían que la presión económica es uno de los problemas más grandes. ¿Cuántos se sienten presionados económicamente en este momento? Claro, usted ha visto que los recibos no descansan. Uno termina de pagar uno y ya llegó en el buzón el otro y uno, ¡upa! Alguien podría decir que su mayor presión en este momento y su problema más grande son las relaciones. Alguien podría decir que es su vida profesional. Usted me puede decir cualquiera de los problemas que usted está viviendo en este momento, pero ¿quiere saber cuál es su mayor problema? Usted mismo. Usted es su mayor problema. Y quiero explicárselo de esta forma. Muchas personas causan problemas en la vida de otros, pero la mayoría de problemas en su vida no son causados por los demás. ¿Por quién son causados? Por uno mismo. Qué bueno que usted lo respondió. Uno mismo se está causando muchos problemas. Uno mismo se sabotea los proyectos y los planes que tiene. Uno mismo dice: voy a hacer ejercicio y jamás lo hace. Uno mismo dice: voy a comer mejor y no lo hace, no lo logra. A la primera harina sucumbimos y venga, no la comemos. La verdad que analizando esto entre semana yo decía: Señor, si de verdad que uno le puede echar la culpa al diablo, pero siempre he sido yo el que decido. Nunca me han amarrado, nunca me han obligado. Yo he tomado cada decisión, buena y mala, en mi vida, y debo reconocer, así como usted lo puede reconocer, que la mayoría de mis decisiones han sido malas. ¿Cuántos pueden reconocerlo en este momento? ¿Usted ha tomado muy malas decisiones? ¿Las está pagando ahorita usted? ¿Siente que las está pagando? ¿Siente que usted está sufriendo cosas? Y mire, y tomar una mala decisión no significa que usted se arrepiente de los hijos que tiene o del esposo con el que usted se casó, o la esposa. Pero el arrepentimiento en ocasiones proviene del hecho de que usted pudo haber tomado mejores decisiones y a los 21, en vez de estar enamorado, hubiera estado trabajando. Más de uno está buscando novia ahorita y no está buscando trabajo. La mayoría de personas están buscando relacionarse con los demás, pero a la hora de ver con qué se sostiene una relación, pues usted se da cuenta que demanda mucho billete. Estaba viendo como un chiste ahí en internet que decía: lo siento, tenemos que terminar. Le decía: ¿pero por qué? Ya, porque es que no puedo comprarme una guitarra nueva y tenerte a ti a la vez. Ese era un chiste como de músicos, porque los músicos gastamos demasiada plata en instrumentos y casi nadie lo nota. Pero bueno, la cuestión aquí es que, amén, dijo Lucas, yo lo noto, hijo, tranquilo. La cuestión es que he encontrado muchos muchachos buscando de todas las formas encontrar relaciones amorosas sin primero encontrar un trabajo para sostenerlas. Entonces el problema no es no encontrar la relación, el problema es que cuando lleguemos a la relación nos vamos a ver corticos. Y a nadie le gusta verse cortico, porque es donde empiezan las preocupaciones. Le pedimos al Señor que nos dé cosas, pero primero no estamos listos para eso que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque actuamos por placer y por gusto.
no por prioridades. Cuando llega el sueldo, cada quincena, si usted no es ordenado, la plática se le desaparece. Y es que para eso trabajo, para gastar. No, usted trabaja para darse buena vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces désela, ¿cierto? Programe el dinero, ahorre, invierta. No gaste en chucherías. Es que lo necesito. No, realmente usted ¿qué necesita? Entonces, su mayor problema eres tú. Y mi mayor problema soy yo. Me causo muchos problemas. Yo a veces me canso de mí. Ahora, el peligro más grande en tu vida eres tú. Tú eres el peligro más grande. Y la probabilidad, el riesgo aumenta en la medida que tú no sabes dominarte a ti mismo. En la medida que tú no logras dominar tus emociones, tus sentimientos, tus acciones. Y hay algo que es verdad. Cuando no nos dominamos a nosotros mismos, a veces sentimos equivocadamente. Tenemos sentires que son equivocados y tomamos decisiones no adecuadas. Algo que me gustaría decir es que no todo lo que te dices a ti mismo es verdad. No tienes que creerte todo lo que te dices a ti mismo, porque tú no sabes realmente cuál puede ser la verdad. Puede estar sinceramente equivocado. Aunque seas muy sincero, equivocado. El hecho de que digas algo no lo convierte en verdadero. Entonces, por eso leemos la palabra, por eso buscamos al Señor, porque de una u otra forma empezamos a darnos cuenta que creer en nosotros mismos nos ha traído muchos problemas. Tenemos que creer en alguien más que sea mucho más grande y que sea mucho más sabio. Entonces, ¿cuánto les ha pasado que quieren hacer algo y no lo logran? Y no porque no puedan, sino porque hay algo dentro de nosotros que nos engaña, nos tiende una trampa y deja el plan a la mitad. Mañana me voy a parar súper temprano y voy a hacer esto y aquello y esto y aquello. Y es que el tiempo alcanza, las horas alcanzan, pero usted no alcanza. Usted no se para, o peor aún, algunos dicen voy a madrugar, pero no se han dado cuenta que para poder madrugar no debes concentrarte en la alarma, debes concentrarte en lo que haces la noche anterior. Porque para poder madrugar tienes que pensar en la noche anterior. ¿Qué vas a hacer y a qué horas te vas a acostar? ¿Cómo te vas a programar? ¿Cómo si para los paseos muchos se paran así no hayan dormido? Porque están programados en su mente. A todos nos pasa que sabemos qué hacer, sabemos qué es lo correcto, pero simplemente en la mitad nos quedamos. Quiero decirlo con toda claridad. Sabemos hacer lo correcto y de todas formas no lo hacemos. Cuando pensamos en pecados, pensamos en comportamientos, en acciones. Pero si usted y yo analizamos la Biblia y leemos la palabra, nos vamos a encontrar con que Dios está más interesado en tus pensamientos, sentimientos y palabras que en tus comportamientos. Voy a volverlo a decir. Dios está más interesado en tus pensamientos, sentimientos y en tus palabras que en tus comportamientos. Cuando las personas deciden una vida diferente y dicen, Señor, yo quiero nacer de nuevo, quiero empezar de nuevo, la mayoría de personas lo primero que hace es intentar cambiar los comportamientos. Pero quiero ser claro también en esto: el corazón tiene memoria, como la de los músculos. Hay como una memoria muscular que si hacemos algo repetidas veces, a la hora de volverlo a hacer ya surge por inercia. Simplemente lo hacemos. El corazón tiene memoria. Y cuando tú intentas cambiar los comportamientos sin primero cambiar la forma como sientes, cómo piensas y cómo hablas, simplemente será cuestión de tiempo para que vuelvas a lo mismo. Así funciona. Si tú primero no cambias tu forma de sentir. Ahora quiero explicarlo de nuevo, porque ya lo había dicho hace como unos 6 meses. Los sentimientos vienen de la forma como tú lees el mundo. Y tú lees el mundo con tus sentidos. Cuando un niño nace, lo primero que hace es leer el mundo. ¿Con qué lo lee? Con el tacto. Luego respira y huele. Ahí está leyendo el mundo.
cuando toca por primera vez a su mamá y la siente o le siente el corazón, él está leyendo algo. Todos leemos, aunque no hayamos ido a la escuela. Así que la forma como tú lees el mundo es la forma como tú vas a sentirlo. Y la forma como tú lo sientas, así reaccionas a ese mundo. Y como tú reaccionas, ahí es donde provienen todas las palabras. Y como hablas, así vives. Entonces lo primero en la lista no es cambiar la forma en la que yo hago las cosas. Lo primero es cambiar cómo estoy sintiendo las cosas. Por eso el Señor dice que podemos renovar nuestro entendimiento, la forma como sentimos y leemos el mundo, a través de una renovación de espíritu, de volver a nacer, de ser transformados. Por eso no se trata de ser una buena persona, sino se trata de ser otra persona, de morir y de volver a nacer. Entonces, hablando un poquito del dominio propio, tenemos que hablar de la parte en la que tenemos que retenernos de las cosas que nos hacen daño. Y no hay nada que haga más daño en todo el universo, dígalo conmigo, que el pecado. Dígalo, el pecado. Sé que es una palabra poco entendida, aunque muy popular. Porque el pecado es, ¿qué es el pecado? Lo oscuro, una nube rara o cosas súper malas que hacemos. El pecado, cuando alguien lo convierte en una mentalidad, es todo lo que nosotros llegamos a hacer. Pero el pecado, antes de ser una acción, es una forma de entender el mundo. El pecado, antes de ser cualquier cosa mala que alguien pueda hacer, es la forma en la que alguien siente al mundo. El pecado se desarrolla en nuestra vida a través de las tentaciones, que es la forma más común. Es el viejo truco del diablo para que la gente desarrolle el pecado. Ya le voy a decir por qué no es adquiera, por qué es desarrollar, porque el pecado ya está adentro de las personas, pero se desarrolla con tentaciones. Si quieres dominarte a ti mismo, deberás aprender estas 3 cosas. Para los que están tomando apuntes porque vienen a la iglesia a aprender y no solo a escuchar, aquí les va. Usted puede tomar los apuntes en su celular y demás. Primero, para poder dominarme a mí mismo, debo entender 3 cosas acerca de la parte del pecado. Primero, debo entender cómo funciona la tentación, cómo trabaja. ¿Alguien ha sido tentado aquí? Y el que no dijo nada fue tentado a no decir nada. Entender cómo funciona la tentación. La tentación por lo general nos ofrece satisfacer un buen deseo en nuestro corazón. Escuche cómo funciona la tentación. Yo me quedé boquiabierto cuando lo estudié. La tentación no es ofrecerte un mal deseo. Es satisfacer un buen deseo, pero ojo, en el momento incorrecto y de la forma incorrecta. Voy a volverlo a decir. La tentación funciona ofreciéndote un buen deseo, pero en el tiempo incorrecto y de la forma incorrecta. ¿En qué momento ganar dinero se puede volver una tentación? Cuando es ilegal. Es un buen deseo. ¿Cuántos quieren ganar buen dinero? Ahí sí respondieron más voces. Bacano, chévere. Me gusta la actitud. Claro, todos queremos ganar buen dinero, pero ojo, se vuelve una tentación maligna y satánica y destructiva para mi vida cuando lo hago de forma ilegal, cuando lo hago de forma equivocada y cuando lo quiero hacer en el tiempo equivocado. ¿Cómo así? ¿En el tiempo equivocado? Claro, cuando deberías estar con tu familia y en vez de eso dices, estoy trabajando para sostenerlos. Realmente no es para sostenerlo, es una tentación tuya de querer ganar más dinero. Lo puedes hacer en el tiempo equivocado y lo puedes hacer de la forma equivocada. Y lo que es un buen deseo se vuelve ¿una qué?
una tentación. ¿Tener sexo es bueno o no? ¿Por qué tan penositos? El sexo es muy bueno. Estoy casado. Lo digo con experiencia. A mí no me da pena y no le veo nada de malo a decir que el sexo es muy bueno. ¿Cuándo es una tentación? Cuando lo hago en el tiempo incorrecto, antes de casarme o después de casarme. Antes de casarme y de la forma incorrecta. No, con otro man, con otra chica, con varios a la vez, con animales, con lo que sea. ¿Usted sí se da cuenta que la tentación funciona de esta forma? ¿Cómo funciona? Dígamelo. Quiero saber que usted se la lleva para la casa. Buen deseo en el tiempo incorrecto y de la forma incorrecta. Así funciona la tentación. Y hemos caído una y otra vez con el mismo truco. El mismo truco. Cualquier deseo fuera de control, así inicie como algo bueno, terminará en algo destructivo. Dígale que tiene a su lado, escuche, yo le dije, pero tiene que hacer caso. El pecado toma algo que te gusta de tu rutina diaria y te da una forma de huir haciendo algo indebido o incorrecto. Entonces es bueno, pero en el tiempo incorrecto y demás, y justo no te sientes muy a gusto con tu esposa y sales corriendo a buscar otra, a satisfacer un buen deseo de la forma incorrecta. Ahora, lo segundo, cada tentación te hace dudar. Así funciona la tentación. La idea es que dudes. Te hace preguntarte qué fue lo que oíste que Dios dijo. Si usted ve, la primera vez que un ser humano fue tentado fue con una pregunta: ¿que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol? Le enredó la pita. Eso fue lo que hizo el diablo. A Eva le enredaron la pita. Se supone que no podían comer de un árbol en específico. Y él le dice que no puedes comer de ningún árbol. Normalmente la tentación funciona de esta forma. Te hace dudar y te hace cuestionarte de lo que Dios dijo que debíamos hacer. El punto es que te quiere hacer cuestionar de la palabra de Dios. Por eso cada pecado que llegamos a cometer es producto de una mentira que decidimos creer. Voy a volver a decirlo. Cada pecado que cometemos es producto de una mentira que decidimos creer, por cuanto dudamos de la palabra de Dios. Si tú dudas de la palabra de Dios, ya no tienes un fundamento, o por lo menos un ancla o algo a lo cual como referirte. Entonces puedes creer cualquier mentira, como esa frase de algún muchacho que dice: venga, que no es para eso. ¿Será que sí? ¿Será que es para algo bueno? Claro que es para algo bueno, pero en el tiempo incorrecto y de la forma incorrecta. Eso es una tentación. Lo tercero que debemos saber de las tentaciones es que necesito saber en qué soy vulnerable. Cada uno sabe cuál es su debilidad, ¿cierto? No, busquen la Biblia, porque es que a veces tenemos más debilidades de las que creemos. A veces nos sentimos muy fuertes en ciertas áreas y por eso no entramos a discipularnos. Perdón, tenía que decirlo. Se me escapó, sí. Lo siento, no quería decirlo, pero a veces pasa que estoy tan fuerte que creo que no necesito discipularme. ¿Eso para qué? No, yo ya estoy muy grande, yo ya sé hacer las cosas. Usted necesita darse cuenta en qué es vulnerable. Yo vivo en un primer piso y mientras tenía mascota, nunca había visto una cucaracha en mi casa. Sí, grandotas. Luego el otro día vi que salió una cucarachota, pero un gigante. Claro, siempre tenía el ray dorado ese. Desde acostado. Yo la maté, yo dije: ¿esta cucaracha qué? Pero nosotros acá siempre dejamos todo limpio. 3 días después, eso fue como 2 días después de que el perro se fue.
A los 3 días volvió y salió otra tremenda cucarachota. Y dije, ¿pero qué? Dios mío, llamé al celador y dije, ¿hace cuánto fumigaron? Digo, hace como 2 meses. Yo le digo, ¿otra vez? ¿Hace falta otra? Porque me están saliendo. Digo, bueno, voy a pasar la queja, pero eso no van a hacer nada, como siempre. Mejor, le recomiendo el Diablo Rojo, es buenísimo. A los 4 o 5 días volvió y salió otra cucaracha gigante. Y yo me puse como loco a buscar por toda la casa. ¿Qué es lo que pasa? Deberían salir pequeñitas si es que hay por ahí un nido o algo, qué sé yo, huevos, lo que sea. No, se suben a veces por el caño o se pasan por debajo de la puerta porque es un primer piso. El caso es que si yo sé que hay algo en lo que yo soy vulnerable, inmediatamente busco la forma de solucionarlo y de tapar esa situación para que no me haga daño. Pero si tú no sabes en qué eres vulnerable, te vas a preguntar todas las veces, ¿pero por qué me pasa esto? Siempre pierdo mi trabajo, siempre se me dañan las relaciones, siempre me cachonean, siempre esto y aquello. Y usted va a seguir haciéndose preguntas, pero como si nunca quisiera encontrar una respuesta. Por eso usted necesita, dígale al que tiene a su lado, usted necesita, dígale, entrar a Sígueme. Gracias por decirlo, no lo dije yo. 3 cosas que necesitamos saber acerca de la tentación. 1, ¿cómo funciona la tentación? 2, 3, solo los que toman apuntes son capaces de decirlo. Si a usted se le olvidó con 10 minuticos de prédica, ¿cómo será esta tarde? ¿Usted cree que va a recordar algo de la prédica? Como pastor lo amo y se lo digo. ¿Usted viene a la iglesia a aprender? ¿Sí o no? ¿Usted obliga a sus hijos a llevar cuadernos al colegio? ¿Y quién lo obliga a usted? Dígame la verdad, ¿qué pasaría si su hijo le dice, yo hoy no quiero llevar nada al colegio? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? El niño está diciendo, yo no quiero llevar. Cállese, no quiero ignorantes en mi casa, usted va a estudiar, porque yo no tuve lo que usted tuvo. No, nada de eso. Pues usted debería traer algo con que anotar a la iglesia, ¿no le parece? ¿Cuántos están de acuerdo? Álceme la mano. Mira el que no alzó la mano, mírelo con cara de desprecio. No, mentiras. Venimos a aprender, ¿verdad? Usted vino aquí a que le digan las cosas con amor, ¿cierto? Amén. Bueno, hablamos de la tentación, pero ¿qué es el pecado? Hablemos un poco al respecto. Quiero decirle 6 cositas que encontré acerca del pecado. ¿Muestre? ¿Qué es el pecado? 1, el pecado es todo lo opuesto a Dios y a su bondad. Eso es el pecado. Dios ha hecho tantas cosas buenas en este mundo, tantas. Yo ya lo dije hace poco, pero se lo repito. Todo lo que usted ve en este mundo es bueno. Todo es bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la mayor parte de las cosas están mal usadas. Y por eso usted ve tanta maldad y tanta gente herida y lastimada. ¿Por qué? Porque mal usamos lo que Dios nos dio, abusamos de lo que Dios nos dio y perdemos lo que Dios nos dio. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos hace mal usar, abusar y perder las cosas que Dios nos dio. El pecado es una perversión del uso correcto de las cosas que Dios creó. Entonces, lo primero que quiero que sepas del pecado es que el pecado es la forma equivocada de todo. Estaba viendo unas versiones en inglés y leyendo un versículo me di cuenta que live y evil son las mismas letras, una dicha al derecho y la otra al revés. Si usted mira la palabra evil y live, live, es la misma letra, L-I-V-E, y al revés es maldad. Cuando usted, me parece un poco curioso y no me parece un dato sorprendente, solo se lo digo porque
La maldad o el pecado es todo lo contrario a la vida. Es como un veneno. Si hay vida y se suma pecado, ya no hay vida, hay menos vida. Así que el pecado es todo lo opuesto a Dios, que es vida, vida en abundancia. 2, el pecado también es lo opuesto al amor. ¿Sabe? Los 2 mandamientos más importantes del reino son amar a Dios y amar a los demás. El pecado es no amar a Dios y no amar a las personas que nos rodean. Y me atrevo a decir que el pecado también es dejarme de amar a mí mismo. La vida que Dios nos ofrece está fundamentada en el amor. Todo está fundamentado en el amor. Pero a medida que introducimos el pecado y sucumbimos ante las tentaciones, dejamos de amar a Dios, dejamos de amar a los demás y dejamos de amarnos a nosotros mismos, porque con el pecado solo le hacemos daño a los demás, nos hacemos daño a nosotros e insultamos a Dios. Porque el todo lo creó hermoso es como si usted hiciera una maqueta espectacular y usted se esforzó y alguien viene y le restriega así, pum pum, y se lo destruye. Usted le dice gracias, qué gentil. No, estoy seguro que usted tiene mucho dominio propio y le diría unas cuantas cosas. Así que el pecado hace lo mismo, destruye lo que Dios creó, y por eso es insultar a Dios. 3, el pecado está basado en el egoísmo. El pecado está basado en el egoísmo. Cualquier cosa mala que hagamos en contra de los demás, quiero decírselo de esta forma, póngame mucho cuidado. Cualquier cosa mala que le hacemos a otra persona, lo hacemos por nosotros mismos. Eso es egoísmo. Por lo que creemos que es nuestro bienestar, por lo que creemos que es nuestra diversión, por lo que creemos que es nuestro placer. Cualquier cosa mala que le hacemos a otra persona, realmente lo hacemos por nuestro propio beneficio. Así que lo primero que hay que entender del pecado es que el pecado es súper egoísta. El pecado es la base del egoísmo. Vivir para uno mismo es el centro principal, el concepto principal de pecado. Vivir para mí mismo. En eso se basa el pecado. Por eso el pecado es más que una simple acción. Es un modo de pensar egoísta. Entre más pecador eres, más egoísta eres. Entre más abandonas el pecado, más amoroso te vuelves. Ya te lo voy explicando. El pecado es una convicción retorcida de que el mundo existe solo por mí y que está hecho para que yo haga lo que quiera. Y todo lo que hay en él debe ser para mi uso personal y para mi satisfacción. Esa es la mentalidad egoísta del pecado. Por eso, si otra persona está súper feliz con su esposa, pero el pecado está dentro de mí y sucumbo ante cualquier tentación, lo primero que yo hago es buscar romper la relación que tienen otras personas para satisfacer a algo egoísta retorcido dentro de mí. Eso es el pecado. Diga conmigo, el pecado es egoísta. Cada vez que peco, estoy siendo egoísta con alguien y con Dios. Por eso, lo que sea el centro de tu vida, incluyéndote a ti mismo, es tu nuevo Dios. Cuando tú eres el centro, tú eres tu nuevo Dios y tú estás obligado a servirte, porque tú y tu egoísmo te gobiernan. Cuando los negocios, los deportes, el placer, la fama, la diversión son el centro de tu vida, también son tu nuevo Dios. 4, el pecado también es incredulidad de quién es Dios. Es incredulidad de quién es Dios. Este punto parece sencillo, pero dice más de lo que parece ser. Se lo voy a explicar. La incredulidad siempre está escondida detrás del pecado, de cualquier pecado que se cometa. La incredulidad está escondida en cualquier pecado. Cada vez que alguien peca, está siendo incrédulo. ¿Sabe por qué? Juan 16:9 dice un versículo que me llamó mucho la atención. Dice así: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Eso dijo Jesús. El pecado consiste en negarme a creer. Cada vez que yo peco, estoy siendo incrédulo a algo que Dios ya había dicho. La primera vez que Eva pecó
fue incrédula a la palabra que Dios ya le había dado. Simplemente dejó de creerla por abrazar una mentira que le habían contado. Hace un tiempo escuché al pastor Rick Warren, no sé si ustedes han escuchado uno de sus libros que es Una vida con propósito. Lo escuché decir: el pecado más grande y del cual se desprenden todos los pecados es la incredulidad. Lo decía en unas frasecitas célebres que él deja por ahí al lado de los libros. El pecado más grande del cual se desprenden todos los pecados es la incredulidad. Porque la incredulidad es la falta de confianza en lo que Dios ha dicho que va a pasar y en lo que Él es capaz de hacer. La incredulidad es la falta de confianza en lo que Dios dice que va a pasar y en lo que Él dice que Él es capaz de hacer. Y tiene mucho sentido, porque viéndolo de esta forma, la única forma de abandonar el pecado, que realmente es incredulidad, es creyendo. La única forma de abandonar el pecado es creyendo. Porque el pecado en su esencia es incredulidad. Cuando crees en Dios y cuando confías en lo que Él dijo que Él va a hacer y en lo que Él es capaz de hacer, es cuando tú empiezas a abandonar el pecado. Cada vez que alguno de nosotros peca, se revela una verdad de su corazón. Quiero decir, escúcheme, cada vez que alguien peca, como que el corazón es sincero y muestra algo, muestra en qué está dudando. Cuando tú pecas, muestras en qué estás dudando y en qué te está faltando confianza de Dios. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Cada vez que tú estás ansioso y miedoso y cometes un pecado en el cual la ansiedad te lleva a hacer algo o el miedo te lleva a hacer algo, estás mostrando incredulidad en algún aspecto de Dios. Si yo estoy ansioso y si estoy miedoso, ¿en qué estoy desconfiando de Dios? Este es un buen ejercicio, porque si usted quiere analizar cuál es el origen de ese pecado o de algo que usted está teniendo en su vida que no es capaz de abandonar, la pregunta correcta para sacar la verdad a la luz es: ¿cuál es la verdad que está revelando este pecado en mi vida sobre mi duda y mi incredulidad en Dios? Si tú estás ansioso y miedoso, tú estás revelando que en tu corazón no confías en las promesas de Dios. Por eso vives con ansiedad y con miedo. Cuando estás en un momento de impaciencia y empiezas a pecar por impaciente, estás dudando del tiempo correcto de Dios. Desconfías de que Él sabe cuándo es el tiempo correcto. Así que si en este momento la impaciencia te ha llevado a pecar y a hacer cosas que no debes hacer, estás dudando de que Dios tiene un tiempo correcto para todo. Si estás resentido, estás dudando de la sabiduría de Dios al recomendarte perdonar. Y decides seguir en resentimiento. Si te sientes señalado y que la gente te acusa y demás, tú estás dudando de la obra de redención y justificación que recibiste en Cristo Jesús. Si tú estás sintiéndote inadecuado para algo, no soy el indicado, estás dudando del poder de Dios. Date cuenta que cada vez que hay un pecado en nuestra vida, se está revelando una incredulidad en nuestro corazón. Algo en lo cual desconfiamos de Dios. ¿Por qué? Porque decidimos creer una mentira. Así funcionan las cosas. Así funciona el pecado. Entonces, quiero decirte algunas cosas que el pecado tiene como problema, que es un problema que el pecado tiene. En mi vida, perdón. Que el pecado tiene en mi vida. La primera de todas es que el pecado me genera problemas porque yo nací con el deseo egoísta de pecar. Levánteme la mano. Yo solo quiero saber cuántos aquí a sus hijos se sentaron y le enseñaron a mentir. Y entonces, ¿por qué saben hacerlo? ¿Cuántos aquí le enseñaron a sus hijos a coger siempre el mejor pedazo de la comida y a los demás dejarlo viendo un chispero? ¿Cuántos?
yo le he dicho que coja lo más grande siempre. No, pero todo niño quiere coger el pedazote. ¿Sabe qué significa eso? Que el pecado nadie nos lo enseñó, venía adentro, se desarrolló. Romanos 7, 14, 15, 17 y 23, voy a leerlos, dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pero hay otro poder dentro de mí, dice el 23, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Lo primero que hay que entender del pecado es que nacimos con el deseo egoísta de satisfacernos, de pecar. 2, el pecado rompe mi comunión con Dios. Eso es un problema que el pecado trae a mi vida. El pecado hace que no puedas sentir a Dios aunque sepas que Él está ahí contigo. Cuando tú entiendes la teoría, tú sabes que Dios es omnipresente, ¿cierto? Eso significa que Él está en todo lugar. Eso significa que aun cuando alguien está asesinando a otra persona, ahí está Dios. O sea, Dios está en todo. Entonces lo que hace el pecado es que, aunque entiendes la teoría de que Dios está aquí contigo, simplemente no le sientes. Eso hace el pecado. Rompe tu comunión con Dios. Otra cosa que hace el pecado es, cada vez que peco, algo muere dentro de mí. Es una realidad. Cada vez que peco, algo muere dentro de mí. El pecado es un asesino silencioso. El pecado es autodestructivo. Santiago 1:15 habla acerca del pecado en mi vida. Usted puede estudiarlo en la casa. El pecado también mata tu potencial. Simplemente te desanima cuando fallas, cuando no haces las cosas como sabes que deberías hacerlas, cuando te metes con alguien, cuando coqueteas, cuando es otra, la mujer de otro y tú estás casado, casada. Cada vez que haces algo, cuando tienes una mirada, cuando dices una palabra incorrecta, todo eso resta en tu potencial. No puedes ser todo lo que puedes llegar a ser simplemente porque el pecado te hace sentirte menos. El pecado hace morir tu gozo. El pecado mata tus recompensas en el cielo. El pecado distorsiona tu identidad. Cuando pecas, tu identidad se distorsiona. Y aunque en la Biblia dice que tú eres hijo de Dios, cuando pecas ya no sabes si eres hijo de Dios. Ya no sabes. Lo dudas inclusive. El pecado puede ser un secreto, escúcheme. Puedes hacer los pecados en secreto, pero jamás serán privados. Puedes hacer los pecados en secreto, pero jamás serán privados. Siempre, el pecado siempre afecta a las personas que están a tu alrededor, así ellas sepan o no. Si tú haces algo en secreto, y vuelvo y utilizo el ejemplo de meterse con la esposa de otro. Si te metes con la esposa de otro en secreto y nadie se da cuenta, tu matrimonio está a punto de destruirte, así nadie sepa tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye a ti, destruye a la otra persona, y tarde que temprano la relación se quiebra, se destruye y se acaba. Y nadie supo, pero nunca es privado. Siempre es público. Porque el pecado le hace daño a los demás. Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Bonito, ¿no? El pecado hace daño a largo plazo. Y es algo que a veces no comprendemos. Pequé, no pasó nada. Aparentemente no pasó nada. Al igual que una semilla, el pecado da resultado y fruto con el tiempo. Mira lo que dice Gálatas 6, 7 al 8. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Sexto, el pecado no es gracioso. En esto me quedé pensando un buen rato, ¿sabe? Dígale al que tiene a su lado, mírelo y dígale: ¿me ve cara de chiste? Dígale: ¿me ve cara de...
¿No hay cara de chiste? ¿Pongámonos en la cara o qué? Satanás sabe que si te hace reírte acerca de una mala conducta, esto bajará tu resistencia de hacerlo en cualquier momento. Escúchame, y en esto los jóvenes nos pasa seguido, también a los adultos, pero quería decírselos. El pecado no es gracioso, no lo es, y aún así tú y yo nos reímos de él. La cantidad de videos que nos encontramos en las redes sociales de gente borracha hablando, ¿usted cree que Jesús se sienta a reírse de eso? Ver cómo una persona destruye su vida con el trago, ¿usted cree que a Jesús le parece muy gracioso? El pecado no es nada gracioso. El pecado colgó a Cristo en la cruz. ¿Le parece gracioso? No lo es. Entonces, si alguien borracho se cae, ¿usted de qué se ríe? ¿Usted invitaría a alguien a que adulterara dentro de su casa? Usted les presta el sofá, hágale. No, pero usted lo hace viendo películas en la misma sala donde usted está con su familia. Ve cosas que no debería ver. Se ríe de cosas que no debería reírse. Cualquier morbosidad es un pecado que destruye nuestra mente. Ya no podemos ver las cosas con pureza. Si alguien dice algo, una palabra rara, usted inmediatamente se tiene que retener. Hasta usted se dice, no, eso no, voy a pensarlo de la mejor manera. Porque su mente ya no puede pensar con toda la claridad, porque usted le ha permitido con la risa y la burla al enemigo, obviamente se lo ha permitido, bajarle sus estándares de lo que le parece gracioso y de lo que no lo es. Usted debería prohibirse, escúcheme bien, ustedes deberían prohibirse reírse de morbosidades. No, nunca más. Porque cuando tú le das espacio a la burla, la santidad se disipa. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos aquí se han reído de cosas que no se tienen que reír? Y luego usted le dice, ay Señor, perdóname, ay. Y el pecado rompe tu comunión con Dios, te separa. Usted no sé, yo cuando me puse a meditar en esto, ¿sabe? Yo me quedé pensando y dije, qué bruto he sido de reírme de cosas que no me tengo que reír. Mire, a veces pasan cosas raras, de pronto memes o cosas así. A veces cuando alguien se ríe de alguien que camina así como amanerado, y de pronto uno se ríe de eso, porque uno dice, oh, usted cree que eso es chistoso. Eso no debería causarle a usted gracia, de ninguna forma. Hay personas que están sufriendo con eso. Usted hace parte del bullying que este mundo critica. Cuando se ríe y cuando le parece muy gracioso las desgracias de otro o los pensamientos retorcidos de algo, debería coger su celular en este momento y borrar más de un sticker. ¿En serio? Debería negarse usted mismo a participar de ese tipo de chanzas o de chistes. Es que la gente diría que soy que aburrido. No le debería importar que la gente le dijera que aburrido. Usted le debería importar que el Señor en su lista lo tuviera usted en cuenta para cosas grandes. ¿Por qué? Porque usted es santo, porque usted es una persona que realmente piensa lo correcto. Dios no va a poner a dirigir a alguien que se burla de las desgracias de los demás. ¿Me escuchó? Dios no te va a poner de jefe si te ríes de las desgracias de la gente. Dígale que tiene a su lado, dígale que tiene, el pastor se puso serio. Ponga de serio usted también. Romanos dice en el capítulo 2 verso 5-8, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo.
pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Quiero decirte unos pasos para liberarte de ese pecado persistente. 1. Debo entender lo que Dios hizo por mí. Nadie va a liberarse del pecado si primero no entiende lo que Dios hizo por él. Uno de los problemas más grandes que nos dejó el pecado es el deseo de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Siempre que alguien peca, hace lo que Adán y Eva hicieron: ir a taparse y a solucionarlo con matas. Esa es nuestra inclinación. Primera de Pedro. Bueno, antes de leerle Primera de Pedro, le digo, ¿sabe por qué a veces intentamos solucionar nosotros mismos el pecado o la maldad que cometemos? Porque se nos olvida que el problema del pecado somos nosotros. No el pecado, sino nosotros, porque nacimos en él. ¿Cómo vamos a solucionar algo en lo cual nacimos? Primera de Pedro 2:24 dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados. Yo leí ese versículo y se me alegró el día de nuevo. ¿Sabe? La forma de que alguien abandone el pecado recurrente es que entienda lo que Jesús hizo por esa persona. Y cuando usted lee que Cristo hizo suyos mis pecados o sus pecados, ¿qué le hace eso entender? Dice la Biblia, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Debo entender lo que Él hizo por mí. Él tomó mi pecado, todo lo que había dentro de mí, y lo tomó para Él. Y a mí me dio su vida y sanidad. Cuando empiezas a tomar de forma personal lo que Jesús hizo específicamente por ti, es cuando vas a ser capaz de abandonar el pecado persistente. Entender qué hizo Jesús por ti. Jesús no solo pagó la culpa por el pecado, sino que también le quitó al pecado el poder de seguir gobernándote. ¿Cómo abandonar un pecado recurrente? Tienes que entender que Él ya no te gobierna, que si lo haces es porque quieres, no porque te gobierne. Romanos 6:8 dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. 2. Tienes un nuevo poder sobre el pecado para decir no cuando se te ofrezca una tentación. Tienes la oportunidad ahora de decir no. Quiero que recuerdes, ¿alguien aquí tiene un pecado recurrente? Que incurra en él la ira, el enojo, la desconfianza, el temor. ¿Alguno? Dios mío, ¿por qué no se van ya para el cielo? Están muy santos. ¿Sí lo tiene? Téngalo en mente. Recuerde cuándo y dónde más o menos es que usted lo hace. ¿En qué momento? ¿En la iglesia? ¿En el trabajo? ¿En la casa? Recuerde cuándo es que ese pecado recurrente lo estorba. Cierre sus ojos mientras piensa en él. ¿Está ahí? Cierre sus ojos mientras piensa en ese pecado que lo tiene a usted fastidiado. Y dígale no. A ver, dígalo, no. Dígalo de nuevo, no. Piense otra vez en ese pecado, o cuando se ofrece la tentación, y dígalo, no. Abra los ojos, tranquilo, no se me duerma. Yo puedo decir no. Tengo el poder para decir no. Créame que lo he puesto en práctica, es una berraquera. Me siento, mejor dicho, así de gigante. No. No. Y cuando tú le dices un fuerte no al diablo, él huye. ¿Me estás escuchando? Él huye. Lo que pasa es que no sabías que él no era tan poderoso.
3, deja que Dios forme en ti una nueva naturaleza, donde el pecado ya no es tu primera respuesta ni tu más grande inclinación. Busca al Señor. ¿Cómo abandonar los pecados recurrentes? Primero, entiende lo que Cristo hizo por ti. Segundo, entiende que ahora tienes el poder de decir no. Tercero, deja que Dios forme una naturaleza en ti, una nueva naturaleza, renovada. Para eso es el discipulado. No es para cambiar tus pecados, es para cambiar tu mentalidad, transformar tu mentalidad, porque tus pecados no van a cambiar hasta que no entiendas y pienses de forma diferente. Tu matrimonio no se arregla llevando a tu mujer a comer. No, allá van a pelear. Se arregla discipulándote, cambiando tu forma de pensar acerca de la vida y de todo el alrededor tuyo, de lo que te rodea. Y cuando pienses diferente, actúas diferente, y tu esposa lo va a notar. Así ella no cambie tan rápido como tú, o viceversa. Cuarto, asegúrate de cambiar tu mentalidad acerca del pecado y sus consecuencias en tu vida y en las personas que te rodean. Mientras sigas pensando que el pecado es un chiste o que es algo gracioso, vas a decir: yo solo necesito ir los domingos a la iglesia. ¿Eso para qué más? ¿Los devocionales para qué? Mucha gente religiosa habla. Usted necesita buscar al Señor. Usted necesita oír palabras que lo alienten, que le ayuden a pensar diferente, que le hablen de la verdad. Es que yo creí que con ofrendar la gente de la iglesia se quedaba contenta. Usted necesita buscar al Señor. Y por último, encuentra la mentira escondida detrás de cada tentación que se te presente. Esta es el arma secreta que yo uso. Lo que pasa es que a veces no comparto mis secretos, pero se lo voy a decir así. Cada vez que yo siento que tengo una tentación sobre algo, procuro pensar rápido, porque las tentaciones son rápidas. Procuro pensar cuál es la mentira detrás de esto. Haga esto otro. ¿Qué trae esto? ¿Esto a dónde me lleva? ¿Cuál es la mentira que se me está vendiendo como una verdad? Y cuando reconozco la mentira, inmediatamente recuerdo una verdad de la palabra. Y cuando la recuerdo, adquiero esa verdad, la abrazo y digo: no, gracias, estoy bien, estoy muy bien, no quiero destruirme. Así que el dominio propio es un tema de pensamiento, de entendimiento. La Biblia dice en Santiago que si alguien es capaz de dominar su lengua, es capaz de dominar todo. Por eso Dios está más interesado en lo que hablas con tu lengua que en lo que haces con tus manos. Porque lo que hablas con tu lengua es una evidencia de lo que estás pensando. Así que, para cerrar el ciclo de los frutos del Espíritu Santo en nosotros, debemos comprender, primero, que todo amor requiere un poquito de odio. Tengo que aprender a odiar lo que me hace daño para poder amar lo que es verdadero. Sí, Dios ama, Dios es amor y también odia el pecado. Así que se puede odiar mientras amas. De hecho, que es saludable. Odio saludable. Gozo es una perspectiva acerca de la vida. No es qué felicidad. No, el gozo es la perspectiva con la que ahora vives. Por eso el Espíritu Santo desarrolla eso en ti. Paz no es un sentimiento. Paz es una decisión, una confianza. Paz tiene nombre, se llama Jesús, príncipe de paz. Paciencia no es quietud, es confiar mientras eres súper diligente en lo que vas a hacer. Bondad, o lo que llamamos benignidad. La benignidad no es aguantarte los golpes de la gente. La benignidad es que cuando te golpean, tú vas a hacerles el bien. Porque en la peor ofensa que le hicimos a Dios, Dios convirtió esa peor ofensa, que fue matar a su único hijo, en nuestra mayor bendición. Eso es benignidad. Responderle a los demás con bien. Sumar a este mundo bien, no más mal. La bondad es mostrar la esencia de Dios mismo.
La santidad de Dios puesta en nosotros, ser buenos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que si usted no aprende a ser una persona buena, usted jamás va a ver a Dios. La fidelidad o la fe es la capacidad que tiene alguien para confiar, para creer en medio de todas las cosas que están sucediendo a su alrededor. Confiar de verdad en Dios. La humildad. Como les dije, el verdadero significado de la humildad es reconocer que yo no soy Dios y Él sí. Y no voy a forzar mi camino, voy a confiar que Él tiene un camino para mí. Y por último, el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tengo para reunir mis fuerzas, ponerme de acuerdo conmigo mismo y hacer lo correcto. Espero que toda esta serie haya sido de bendición para su vida, en serio que sí. Y quiero que usted siga buscando del Señor, que siga diciéndole: Señor, lléname, desarrolla en mí todos estos frutos, porque yo quiero vivir una vida para ti, una vida que te agrade, una vida que te honre. Si esto es una realidad en su vida, póngase de pie, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude